Bueno, Shalom, estamos de vuelta con su programa radial, Mi casa será tu casa, con la temática de ¿en qué estación está mi amor? Bueno, quedamos en la última estrategia, en la 7, pero que estamos en el capítulo 7, pero que estamos viendo las estrategias que sugiere el autor. Dice, escoge una actitud de ganador. Si estás en el invierno de tu matrimonio, y una actitud positiva puede marcar una gran diferencia. Víctor Frank, un doctor judío, encarcelado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, descubrió el poder de la actitud positiva en medio de un campo de concentración. Los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que vivían en un barrancón, en- de barrancón en barrancón, consolados a los demás, dándole el último trozo de pan que les quedaba. Pueden que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que el hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de actitud personal ante el conjunto de circunstancias para decidir tu propio camino. Los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban, perdón, los hombres que escogieron dar su último pedazo de pan no fueron motivados por sus emociones, sino por sus actitudes. Sus acciones positivas afectaron las emociones y las actitudes de sus colegas prisioneros. Hay algunas personas que podrían ejercer o tener objeciones a la idea de tener una actitud positiva cuando nos sentimos heridos, irritados, desilusionados o frustrados. Su objeción se basa en que pensar de forma positiva cuando nos sentimos negativos en una hipocresía. Es una hipocresía. Pero creo que es una premisa falsa, hasta el punto de que se ha infiltrado en la forma de pensar occidental y ha sido perjudicial para la relación matrimonial. En otras esferas de la vida a menudo vamos contra nuestras propias emociones y es probable que nos sintamos desalentados, deprimidos, cuando un amigo nos llama para invitarnos a ir a comer, pero decimos ir, sonreír, pero decidimos ir, sonreír, pensar positivamente. Cuando la comida ha terminado, nuestros sentimientos de desaliento tal vez han desaparecido, aunque solo sea unos o por un par de momentos. Nuestras actitudes y acciones afectan nuestras emociones. Si sigues los pasos sugeridos de la estrategia, podrás escoger una actitud de ganador. Reconoce tu forma de negativa de pensar. Estás haciendo las cosas que sean peores y no mejores. Identifica las características positivas de tu cónyuge y toma la decisión de darle gracias al Padre por ellas. Agradécele al Padre que tu cónyuge haya sido y ha hecho una imagen divina, por lo tanto sea extremadamente valioso. Dale las gracias al Padre por tu cónyuge. Tiene dones únicos y papel de desempeñar en un reino del Padre. Da gracias porque el matrimonio fue una idea de Él y pídele que te dé la habilidad de ser su mensajero para comunicar declaraciones positivas a tu cónyuge. Luego comienza a expresar aprecio por los rasgos positivos que observas de él o ella. Puedes escoger una actitud de ganador incluso cuando tu cónyuge no muestre interés en mejorar vuestro matrimonio. Conocí a Eduardo en Roma, en Georgia. Llevé 15 años casado y admitió que él y su esposa, Carolina, habían estado en la estación del invierno la mayor tiempo de su vida. Durante años eché la culpa a Carolina por nuestro matrimonio, por poco satisfactorio. Ella quería quedarse en casa para cuidar a los niños y estuve de acuerdo con ella y trabajé arduamente para sostener a la familia. El problema
Sin embargo, era que ella no estaba haciendo su parte. La casa siempre estaba desordenada. Yo tenía suerte si cocinaba una comida por semana. Nunca estaba interesada en tener relaciones sexuales. Francamente, llegué a un punto de que tampoco yo estaba muy interesado. Estábamos criando a nuestros hijos, pero nuestro matrimonio se encontraba vacío. Luita, porfa. Bueno, le pido disculpas por... Un día en mi desesperación estaba leyendo la Biblia y por casualidad me encontré con el Brihadachá, el libro de Filipenses 4:8, y concentré todo lo que es un verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensa en esas cosas excelentes y dignas de alabanza. Fue como el padre que me dijera: has tenido una actitud negativa hacia tu matrimonio y eso no está ayudando, porque no comienzas a enfocarte en lo positivo. Busca las cosas buenas de tu esposa y comienza a elogiarlas por ella. Le pedí al padre que me ayudara a hacer una lista de las cosas positivas de Carolina. Me sorprendí de la larga espera, o lo larga que era, perdón, lo largo que era. Entonces le pedí que me diera la habilidad de elogiarla por cada cosa y cada día, de abstenerme de decidirle las cosas negativas. Lo que sucedió en el mes fue lo siguiente y fue increíble. Cuando dejé de criticarle y comencé a expresarle mi aprecio por las cosas positivas que observaba de ella, el comportamiento de mi esposa cambió. Comenzó a sonreír, de nuevo a volver a coquetear cuando salíamos juntos. Nunca olvidaré la primera vez que inició las relaciones sexuales. Me quedé totalmente sorprendido. Un par de meses después, nuestra congregación celebraron un seminario para matrimonio y le pregunté si le gustaría asistir y estuvo de acuerdo. Y fue otro paso enorme hacia adelante. Finalmente salimos del invierno hacia la primavera. Era como una relación totalmente nueva. Comenzamos a hablar sobre nuestro matrimonio y a trabajar a través de las cosas que en el pasado habían resultado dolorosas para los dos. Hemos hecho un progreso tremendo y estoy muy emocionado acerca de nuestro futuro juntos, y quisiera que todo el mundo estuviera la clase de matrimonio que tenemos nosotros ahora. El viaje del invierno a la primavera de esta pareja comenzó con la elección de tener una actitud de ganador y su compromiso con aprender a enfocarse en las cosas positivas de Carolina. A menudo las estaciones del matrimonio comienzan a cambiar cuando una persona escoge una actitud de ganador en lugar de sentimientos negativos. Vamos al paso 3. Aprende a hablar del lenguaje de amor de tu cónyuge. Importantísimo. Vital. Y a veces somos duros, indiferentes, y nos lo están afirmando lo que les gusta, pero no lo voy a hacer porque no me da la gana. Así, esa es la mejor respuesta que consigo. Y resulta que pasa el tiempo, siguen ahí en la estación y no hacen nada por resolver el inconveniente. Qué triste, de verdad. Dice: Ruth se presentó a mi oficina en una cita que yo estaba libre y estuve de acuerdo en recibirla. Ella no pidió el tiempo para ir al grano. Tengo una cita con un abogado a las 2 de la tarde, me dijo. Me voy a divorciar de mi marido. 20 años de desdicha son suficientes. No sé por qué vine a su oficina. No creo que haya nada que usted pueda hacer. Pero creo que pensé, por lo menos podría hablar con un consejero antes de ir al abogado. La escuché durante las siguientes horas mientras contaba su historia y de sufrimiento. Era básicamente una de descuido. Su marido era mecánico de coches y tenía su garaje en el patio trasero de la casa. Era un hombre muy trabajador, pero aparentemente sabía poco acerca de relaciones con su esposa. Desde la perspectiva de ella, él esperaba que yo le tenga las comidas listas, que le lave y le planche la ropa, que tenga relaciones sexuales cuando él quiere. Por otro lado, no tiene tiempo para mí. Y si me llego a atrasar con una de sus comidas, me insulta.
Pasa las tardes trabajando en su negocio, excepto los miércoles por la noche, cuando sale a beber con sus amigos. Normalmente no se emborracha, pero sí lo hace. No me maltrata, en realidad duerme en el sofá en el salón del coche. Siento que ya no puedo continuar una relación así, dijo ella. Entendí muy bien la situación de Ruth, pero le aproveché la oportunidad de explicarle el poder del amor incondicional. Compartí con ella un par de conceptos de los 5 lenguajes del amor y le hablé del tanque del amor, cuando le sugerí que era probable que el tanque del amor de su marido quizá haya estado vacío toda su vida, excepto por el corto tiempo que él lleva y que ellos estuvieron enamorados. Me respondió: es interesante que diga eso cuando éramos novios. Era muy amable conmigo, en realidad pensé que me estaba casando con un hombre bueno, pero todo cambió después de la boda. Le sugerí que cuando su marido bajó de la euforia emocional del noviazgo, volvió a su estado emocional normal, que él respondía a su tanque de amor vacío. Desafié a Ruth que diera un experimento de 6 meses. Durante ese tiempo le pedí que le hablara a su marido de su lenguaje de amor principal una vez por semana para ver qué sucedía. No le entusiasmó mucho el proyecto, pero estuvo de acuerdo, llamó al abogado y decidió continuar con el divorcio. Lo que sucedió durante los siguientes 3 meses fue, en sus propias palabras, increíble. Si alguien me hubiera dicho a mi marido comenzaría a hablar mi lenguaje de amor y que yo volvería a tener sentimientos amorosos hacia él, hubiera dicho que era imposible. El hecho es que tengo sentimientos amorosos y que él estaba hablando mi lenguaje del amor. Quisiera hablar con el conocido del poder del amor y hace 12 años. Quisiera haber conocido el poder del amor hace 12 años y no puedo creer lo que haya esperado tanto tiempo para conseguir esta ayuda. No todos los maridos van a responder a las expresiones de amor con la rapidez que lo hizo el marido de Ruth, pero la mayoría tienen una necesidad muy grande de amor emocional. Cuando la recibe incondicionalmente, comienza a experimentar sentimientos positivos hacia el cónyuge. Al final, muchos reciprocarán esas expresiones de amor, haciendo el matrimonio vaya del invierno a las estaciones de primavera o el verano. Tu decisión de amar y pensar de sus heridas tal vez sea la más importante que jamás tome. Interesante, familia, interesante. Vamos con la estrategia número 4. Cuando conocí a Marco, yo daba una serie de clases en una congregación local sobre el mejoramiento del matrimonio. El enfoque de una de las sesiones era acerca de escuchar con empatía. Marco se quedó después de la clase y me habló de las frustraciones que estaba experimentando en su matrimonio. Mi esposa, Carol, es muy crítica con todo lo que hago. No siento que me apoye, trato de trabajar duro, pero es muy desalentador cuando critica todo lo que hago. Habla más de la forma en que me relaciono con mis hijos o de mi relación con mi madre. En realidad hago lo que veo muy poco, pero no quiero escuchar las palabras iracundas de Carol acerca de mi madre. Ella dice que no la escucho y que tal vez sea cierto. Pero ¿cómo puedo escuchar cuando todo lo que dice son críticas? Estuve de acuerdo en pasar mucho tiempo individual con Marco para ver si podíamos diseñar una estrategia que estimulara el crecimiento en su matrimonio. Él me aseguró que su mujer no vendría al asesoramiento. Se lo había sugerido antes, pero no estaba dispuesta a hacerlo. Durante la siguiente semana compartí con Marco, con la persona que son mi crítica, hablan mal y hablan de su dolor, enojo y un tanque de amor vacío. Traté de ayudarle a entender el camino de la sanidad. A menudo comienza con alguien que escucha con empatía. Le aseguré que se hacía fácil y que no sería, le aseguré que sabía que no era fácil, pero que sí quería tener una influencia positiva en su mujer. Escuchar con empatía era probablemente la mejor forma de comenzar. Le expliqué, la meta era ver el mundo a través de los ojos de su esposa y entender lo que ella estaba experimentando. Hablamos de cómo escuchar sin juzgar y cómo apoyar a su mujer, aun cuando estuviera en desacuerdo con sus ideas.
Llevó un poco tiempo, pero sabía que Marcos estaba comenzando a entender la idea del poder de escuchar con empatía. Trabajamos algunas de las habilidades de escuchar que presentamos en la estrategia número 4 y Marco comenzó una ardua tarea de escuchar realmente a su esposa. Lo que sucedió durante los próximos meses fue más de lo que ninguno de los dos anticipamos. Cuando Marco se volvió a involucrar en su matrimonio, usando la táctica de escuchar con empatía, con su estrategia principal, la actitud de crítica de su esposa comenzó a suavizarse. Probablemente pasaron 2 meses antes de notar alguna diferencia y aún entonces solo fue ella que reflejaba con más calma sus expresiones de disgusto. Pero creo que se dio cuenta que se estaba escuchando y dijo Marcos, así que no necesitaba gritarme. Creo que lo más importante que sucedió fue que comencé a comprenderla mejor. No tenía ni idea de que ella cargaba con tanto dolor dentro de sí. Me di cuenta que yo no lo había causado todo, pero había agregado una parte al no entender lo que estaba sucediendo en su interior. En el transcurso de los 6 meses, Cara estuvo dispuesto a comenzar el asesoramiento individual para tratar con alguna de sus aflicciones pasadas. Más tarde, ella y Marcos pasaron 6 meses en asesoramiento matrimonial juntos. Hoy sus relaciones conyugales son saludables. De hecho, dirigen clases sobre cómo mejorar el matrimonio en una congregación. Y nunca desestime el poder de escuchar con empatía. Escuchar. Prestar atención. Quitar el celular, apagar todo. No distraerse por nada. Estrategia número 5. Satisfacción de ayudar a tu cónyuge a tener éxito. Una mujer estaba en mi oficina llamada Bárbara, quejándose de su marido. Quiere ser corredor de bienes y raíces. Durante los últimos 6 meses ha pasado cada minuto que tiene libre estudiando para pasar el examen. No creo que tenga la personalidad para ser vendedor. Él dice que no le apoyo, pero solamente estoy tratando de ayudarlo a ser realista. ¿Ha tratado él de vender bienes y raíces antes? Le preguntó y dijo no, dijo ella. Pero trato de vender automóviles y no le fue muy bien. Creo que ha encontrado su llamado, pero ha estado trabajando para una compañía de bienes y raíces durante 6 meses y no ha vendido ni una sola casa. No podemos pagar las cuentas solamente con mi sueldo. Y quién sabe cuándo va a recibir su cheque. Me di cuenta que Bárbara estaba frustrada, todas sus conversaciones con su esposo no parecían haber apagado sus deseos de vender bienes y raíces. Tramó 3 sesiones de asesoramiento que Bárbara aceptaría la idea de que, debido a que su esposo había pasado tanto tiempo estudiando para ser vendedor de bienes y raíces, a que había perdido a pesar de los esfuerzos de ella para disuadirlo, tal vez podría tener éxito en ese negocio. Con el tiempo, Bárbara comenzó a entender que el éxito o el fracaso de su marido podía depender de su apoyo emocional. ¿Cuánto dinero tendrá que pedir prestado a Ricardo? Y que un día que no trajera cheque. Durante un año, le pregunté, a la semana siguiente ella vino con una cantidad, le sugerí que ambos pidieran prestado esa cantidad, que usaran el dinero a medida que le fueran necesitando, mientras juntos buscaran lograr que él fuera un vendedor de bienes y raíces y tener éxito. Si triunfa el razonar, el préstamo puede pagarse con la felicidad. Si fracasa, no es una suma exorbitante. Y los dos pueden pagar mientras él trabaja con otra cosa. Por lo menos sabrán si vender bienes y raíces es la vocación de Ricardo. Con toda seguridad emocional, Bárbara estuvo de acuerdo con la idea de ayudar a su esposo a tener éxito. Iba contra sus temores, pero sabía que él merecería tener su apoyo en un proyecto al cual le hablé y que le había dedicado tiempo y energía. Le advertí acerca de no tratar de dirigir el negocio de su marido y decirle cómo llegar a tener éxito en algo que realmente quería hacer.
Como algo derivado de su negocio, Ricardo aprendió algunos principios, varios seminarios sobre ventas que también mejorarían su matrimonio. Aprendió a comunicarse con Bárbara de manera positiva y alentarla con sus palabras de afirmación. Juntos han estado disfrutando del verano de su matrimonio durante varios años. Por supuesto que también Ricardo hubiera podido fracasar en el negocio de vender bienes y raíces, pero con el apoyo de Bárbara, probablemente ha podido reconocer pronto y salir de la experiencia con la dignidad en el lugar de la derrota. Ayudar a que tu cónyuge tenga éxito puede implicar caminar juntos a través de algunas dificultades, pero por los momentos estaréis caminando juntos. Recuerda, mantener un matrimonio en la primavera y en el verano no quiere decir que no habrá ortigas venenosas, avispas en el camino, pero un hogar unido podrá enfrentar mejor las adversidades y permanecer fuerte. ¿Qué deseas expresar a tu cónyuge? ¿De qué formas podría apoyarlos? Ayudar a que tu cónyuge tenga éxito en una estrategia positiva para mejorar nuestro matrimonio. La estrategia número 6. Sácale el mejor partido posible a vuestras diferencias. Guillermo es una persona que le encanta en las mañanas antes de casarse soñaba con desayunar con su esposa, hablar sobre las perspectivas del día, orar juntos antes de salir a trabajar. Después de casado descubrió que Jenny no le gustaba ni las mañanas, mientras él saltaba de la cama como si tuviera un resorte, ella se movía con lentitud de un oso que no comienza a caminar después de haber invernado. Durante los 2 primeros años de su matrimonio, Guillermo se quejó de Jenny. Por lo general tenía sus frustraciones para sí mismo, pero de vez en cuando la acusaba de ser perezosa. Le decía que debía acostarse más temprano o que todo lo que necesitaba era una buena taza de café. Había otras diferencias que también le frustraban. A él le gustaba salir a hacer excursiones a pie, pero a ella no. Cuando eran novios, ella lo había acompañado a un par de esas caminatas, pero ella no podía entender cómo a alguien le podía gustar caminar por los bosques, correr el riesgo de ser picado por garrapata o por una serpiente. Había sido criado en una ciudad y pensaba que los bosques eran para los animales, no para los seres humanos. A ella le gustaba asistir a conciertos de música clásica y yo me prefería los de rock. A los pocos años, Guillermo, convencido de que había cometido un error muy serio al casarse con Jenny. Las diferencias eran demasiado grandes, no veía ninguna forma de poder permanecer juntos, dijo entonces, hasta que agarré este libro sobre el matrimonio. Creo que estaba bastante desesperado y empecé que tal vez podría encontrar algo que me ayudara en el capítulo titulado Las diferencias, las bases para la compatibilidad. El autor hablaba del hecho de que todas las parejas tienen diferencias. Algunas de estas parejas aprenden a trabajar juntos como equipo, mientras que otras simplemente pasan toda la vida discutiendo. Vital, equipo, equipo. Él sabía que a Jenny no le gustaba ni leer, pero sí que tenía una estrategia para mejorar su matrimonio. Así que le hice una lista de todas las cosas que me irritaban de Jenny y comencé a preguntarme a mí mismo, ¿cuáles son tus aspectos positivos de nuestra diferencia? Lo que empecé a ver fue sorprendente. Me di cuenta de que la tendencia de ella era levantarse tarde, que me proporcionaba un ambiente maravilloso para pasar tiempo a solas con el Padre. Podía pasar tiempo sin interrupciones antes de comenzar mi día. Me di cuenta que eso no era una bendición. Así que le agradecí al Padre por hacernos diferentes. Cuando Jenny trataba de dar caminata conmigo, yo siempre la regañaba porque no podía mantener el paso. Eso me irritaba y hacía que el paso fuera menos divertido. Para ella, para mí. Salir a caminar en los bosques era una forma de relajarme de las tensiones de la vida, haciendo en la bella naturaleza, dándome cuenta de que la vida no era solo tensiones. Disfrutaba saliendo a dar caminata, solo más que la frustración de hacerlo con Jenny. Así que le di gracias al Padre por darme una esposa que me alentaba para que saliera solitario y aprendí que toda nuestra diferencia había un lado positivo que no me había dado cuenta de que existía. Después de comenzar a darle gracias al Padre por nuestra diferencia, me di cuenta que apreciaba más a mi esposa y finalmente llegué
llegué a poder decírselo. Mis anteriores palabras le reproché que se convirtieron en expresiones de aprecio. Con el tiempo no sucedió de la noche a la mañana. La actitud de Jenny hacia mí cambió cuando le permití ser la persona que el padre había dicho y que he hecho, y que reconocí sus aspectos positivos de su personalidad. Jenny comenzó a hablarme con las palabras de afirmación y la calidez emocional. Regresó a nuestro matrimonio. No quiero ni pensar en lo que nos hubiera sucedido si no hubiéramos descubierto las diferencias sobre bases de matrimonio compatible. ¿Se da cuenta? Tal vez tu cónyuge no esté dispuesto a leer contigo un libro o trabajar en una estrategia para sacarle mejor de los partidos. Posibles diferencias, sí las hay, pero puedo comenzar un proceso reconociendo sus características positivas, dándole gracias al Padre por ellas, expresando su aprecio. Cuando tome la iniciativa e instante de sacarle el mejor partido posible a vuestras diferencias, implementarás el poder de ejercer la influencia positiva. Esto puede sacar tu matrimonio de la muerte al invierno y llevarlo a una nueva estación más agradable, como dijo una mujer. Después de todo lo que había pasado en nuestro matrimonio, si alguien me hubiera dicho de que no, de nuevo no tendría sentimientos amorosos hacia mi esposo, le habría respondido de ninguna manera. Pero los siento. Él me ha pedido que le perdone y he tratado de que nuestro matrimonio mejore. Nunca creí que ese día llegaría. Hace todos mis esfuerzos que valgan la pena. Hace que todos mis esfuerzos valgan la pena. Con el tiempo creo que veremos la primavera y el verano de nuevo a través de la perseverancia. La oración, la tefilá es válido. Y las acciones positivas sobre todo. Una mujer que estaba cosechando el fruto de implementar el poder de la influencia positiva. Bueno, la semana que viene finalizamos con un plan de acción, una estrategia, unos puntos recomendados para que podamos poner en práctica todo lo que hemos visto sobre esta temática de en qué estación está, mi amor. No solamente de usted, sino ella, y ambos están en las estaciones a veces equivocadas y hay que pasar a la correcta. Pero sobre todo el plan y escuchar con empatía. Bueno, familia, nos vemos la próxima semana. Desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Nos vemos la próxima semana en mi casa, será tu casa. Ley Raot, hasta pronto.